Muy buenos días. Hoy les quiero compartir algo de cómo fueron mis vivencias en el principio para enlazarme con la música. Y para mí es satisfactorio poder llegar a transmitirles parte de cómo aprendí, ya que en ese entonces pues no se compartía la música en enseñanza, cada cual sabía tocar a su manera, porque nacía en las familias más que todo campesinas ese espíritu de la música, ese que salían del trabajo y luego venía la parte de que ya se terminaba la jornada, había la repartición de la comida, ya fuera un sancocho, fuera comidas en seco, y una bebida que no podía faltar, el guarapo, el guarapo. Entonces, pues, después de esas costumbres, sacaban un tiple, que era lo que ya hace más de 50 años empezó a llegar por aquí a nuestra provincia y a nuestras veredas, y empezó ese son que muy tradicional ha sido en nuestro medio, el son del torbellino y la famosa parranda campesina, hoy denominada música carranguera. Entonces habían tres modalidades de torbellino, que únicamente se hacía el son, y al son de ese torbellino o se podía versear o se podía formar con un guarapo ya en la cabeza la parranda al son de los torbellinos únicamente, en son, no interpretado, con armonía ya de interpretación, sino únicamente lo que eran los sones. Se practicaba mucho el son que se llamaba el famoso son el ganaguarapo. Era con el que más se entusiasmaban y se formaban las rumbas después de la jornada de trabajo del día, y era una alegría al atardecer. Entonces les quiero dar a conocer parte de esos torbellinos que al oído los fui aprendiendo, y a veces sin tiple se talareaba, y cuando ya logré comprar mi propio instrumento, pues los ejercicios ya los sabía vocalmente, entonces tenía que aprender mirando porque nadie se enseñaba, tenía que aprender era las notas. Y en ese caso se practicaba mucho la nota de re mayor y sol mayor. Preferible era más viable porque se cansaba uno menos en esa marcación, 1, 2, 3, 5, 10 minutos, media hora cuando se prendía la fiesta. Entonces cogían a bailar y era hasta que los que bailaban se cansaban, entonces ya podía uno parar porque les gustaba mucho los aires tradicionales, que era el torbellino. Entonces les quiero dar a conocer el son de ese torbellino tan valioso que ellos llamaban, nuestros ancestros, el toque el ganaguarapo. El ganaguarapo era el torbellino para amenizar esos ratos después de la jornada de trabajo. También había el que ya era un son
en el cual cuando se empezaron a hacer célebres algunos músicos, se trabajaba mucho con el mismo son, un poquito ya más parejo, el son ya de la parranda campesina, ritmo de parranda, al cual le dicen hoy ritmo carranguero, el merengue carranguero. Ancestralmente era ritmo de parranda, porque con él se parrandeaba en todas estas zonas, y gracias a ello pues se ha venido acrecentando, y ya hubo esa labor tan importante que han hecho muchos maestros, y llegó a catapultarse ya como música carranguera. Pero anteriormente el son de parranda era un son igual al del torbellino en nuestra zona. Entonces, ese torbellino fue el que más cogió fuerza después, y a veces uno está tocando un merengue carranguero y únicamente le pone ese 1, 2, 3 de la escala que sea, ya sea sol mayor y sus derivados de esa escala, o por re mayor, que eran los más que se empleaban en la época para el torbellino. Entonces, el son de parranda ya era más alegre. Entonces, bailaba la cocinera, bailaba los obreros, bailaba Raimundo y todo el mundo a ese son, y también podía pasar hasta 1 hora, hasta que se cansaban de bailar. Podía uno parar el son del tiple, porque no había interpretación melódica, sino únicamente el son. También había otro que era el que decían que era más delicado, que en esa época decían, no, eso es más complicado porque va golpeado. Entonces es que eso es son de pasillo ecuatoriano, y también lo hacían en gran manera, pero entonces no se prestaba como para bailar con los otros ritmos, con los otros 2 ritmos anteriores. Era más como para ya dibujar, y era un pasillo lento prácticamente lo que se hacía al compás de 1, 2, 3 del son del torbellino. Entonces era como para esos recesos, cuando ya estaban más bien descansando, se cogía, y ya a las parejas no les gustaba igual, porque ese ritmo no daba para la danza alegre que los hacía mover en la época. También había el torbellino, que es el que le cambió prácticamente, ya con la cantidad de artistas a nivel nacional, que les gusta mucho interpretar el tiple, el requinto, la bandola y todo. El torbellino apasillado, que es el que hoy más que todo trabajan a grandes velocidades los duros de la música, intérpretes de mucha categoría a nivel nacional. Entonces ese opacó prácticamente los sones ancestrales. De ahí que entonces uno a veces pues nota que ha evolucionado, y desde luego muy importante, pero se ha perdido lamentablemente la esencia de la música en gran manera, porque a veces ni es pasillo ni es bambuco, sino
un revuelto que le hacen, que ya uno pues admira la capacidad de interpretación, pero para uno que vivió un gusto diferente en nuestras costumbres ancestrales, pues ya no es del agrado total. Admira uno la capacidad interpretativa, pero no para nosotros es lo mejor porque conocimos un gusto diferente al oído de la música. No se trabajaba mucha velocidad, se trabajaba esencia en esa interpretación, fuera un bambuco, fuera un torbellino o lo que fuera, se identificaba los ritmos. Hoy ya lamentablemente se ha perdido eso y muy bien por el avance de grandes artistas, pero se ha perdido en cierta manera ese valor porque no lo transmiten los mismos técnicos de la música, y en ese entorno pues los que aprenden ya con las nuevas generaciones pues ya no tienen la capacidad de desarrollar esos gustos que tenía la armonía del son de un tiple en un bambuco, en un torbellino, en una cumbia, en un porro, o etcétera, etcétera, cualquiera de los ritmos colombianos. La gran mayoría han sido alterados y más que todo por las velocidades. Se perdió la esencia ancestral. Entonces, ojalá que nuestros maestros, con todo el respeto, logren volver un poquito a mermar las velocidades y a verdaderamente hacer entender la música y las costumbres de nuestros pueblos.